Bueno, nada, bienvenidos a todos. Para nosotros, a los moderadores aquí, Virginia, y para mí es un placer. Eh, Como no se ha comentado previamente, pues yo voy a hacer un poco de spoiler porque creo que las mesas se han dirigido muy bien, como muy secuenciales, ¿no? Desde los pacientes candidatos a trasplante, luego pasando por la donación, luego obviamente el quirófano, el postoperatorio y avances, ¿no? Entonces, comenzando con nuestra primera mesa que moderamos. Virginia. Empezamos con los candidatos. El primer ponente es el doctor Gabriel Victoriano Anguera, que nos va a hablar de candidatos con acortamiento telomérico. Cuando quieras. Pues muchas gracias por la presentación, gracias al Comité Científico por haber contado conmigo para dar esta charla y sobre todo gracias a todos los aquí presentes para querer tratar de buena mañana un tema que no es precisamente ligero, que es el trasplante pulmonar en candidatos con acortamiento telomérico, sus potenciales consecuencias y el manejo específico de estos pacientes post-trasplante. Este es mi conflicto de intereses. Y antes de entrar en materia, para destensar un poco, quería contaros mi experiencia con este tema de los telómeros, que se remonta a hace 10 años, cuando estuve rotando con María Molina y su equipo, y fueron ellas las que me dieron a conocer este tema, como el que le dan a conocer un grupo de música, en ese momento pues de gustos minoritarios, reservado para salas alternativas. Pero han pasado 10 años y los telómeros se han hecho muy famosos, están llenando estadios hasta el punto de tener una guía de consenso sobre el manejo de estos pacientes en relación con el trasplante pulmonar, publicada en la revista de mayor impacto de trasplante pulmonar, que es la JHLT, este mismo año. Y llegados a este punto, pues he sufrido una crisis existencial, como todo aquel que se piensa que ha descubierto algo en su vida. Me he replanteado si merecía la pena continuar hablando de esto, ahora que el conocimiento está al alcance de todo el mundo, pero analizando el documento, pues me he dado cuenta de que tiene cosas que son muy buenas y otras que no lo son tanto. De las cosas que me gustan mucho es que cambia un poco el enfoque que se tiene de esta patología y lo aborda ahora más desde una perspectiva de la biología funcional de los telómeros. Y especifica que lo verdaderamente importante es la medición de la longitud telomérica, dejando un poco más de lado lo que es propiamente la genética. Especifica, se moja mucho, sí que es muy claro en que el acortamiento telomérico no debe suponer una contraindicación para el trasplante con el grado de conocimiento que tenemos a día de hoy. También define muy bien en los pacientes que debemos sospechar esta patología, que fundamentalmente serían todos aquellos con EPID, sí que poniendo el foco en la fibrosis pulmonar idiopática y en las formas familiares, pero sí lo tenemos disponible idealmente en todos, también en fisemas que sucedan a edades tempranas y pacientes con otras neumopatías que se acompañen de síntomas extrapulmonares concordantes con síndromes teloméricos. Además de eso, también pues, especifica muy bien cómo deben estudiarse. Ya sabemos que hay diferentes técnicas para medir la longitud telomérica. El problema es el acceso a estas técnicas, que muchas de ellas no se encuentran disponibles en nuestros centros, pero en caso de tenerlas, pues ellos abogan por hacer FlowFish y como alternativa PCR cuantitativa. Identifica perfiles de alto riesgo pretrasplante, que serían básicamente aquellos pacientes con manifestaciones extrapulmonares relevantes en órganos diana de esta enfermedad, como la médula ósea y el hígado, y señala las complicaciones post-trasplante, las más consistentes, las mejor estudiadas, de las que hay una mayor evidencia. Pero también tiene sus limitaciones y, a mi juicio, estas limitaciones se concentran sobre todo en la fase del post-trasplante, que es de la que me toca hablar más a mí. La primera es que no propone una estratificación de riesgo post-trasplante en función de la longitud telomérica y probablemente sabemos, o al menos ya intuimos, que no debe ser lo mismo tratar a pacientes con telómeros ultracortos que aquellos que tienen una longitud telomérica más preservada. No define un esquema inmunosupresor ni de profilaxis específico para estos pacientes, ni tampoco propone puntos de corte en función de eventos del trasplante, de biomarcadores, de resultados analíticos a partir de los que hacer un ajuste en el tratamiento, y uno se continúa quedando con la sensación de que estos pacientes tienen un manejo de sus complicaciones todavía poco personalizado. Y esto es así. Se ha parado. Esto es así no porque esté mal hecho el documento, que no lo está ni mucho menos, sino porque todavía hay carencias en el conocimiento de cómo afecta el acortamiento telomérico a la evolución del trasplante, y porque la guía se ha servido de artículos que pues tenían resultados heterogéneos e importantes limitaciones en su elaboración. Desde sesgos en la inclusión de los pacientes, la mayoría tenían pequeños tamaños muestrales, algunos carecían de grupo control, otros estaban mal controlados,
y eso pues permite que todavía cada uno de nosotros podamos dar nuestra versión sobre el tema, y esta va a ser la mía. La charla no da para analizar la biología de los telómeros en profundidad, pero básicamente pues conocer que los telómeros sirven para proteger los cromosomas de reparaciones anómalas y permitir que el material genético se exprese correctamente. Y lo que es más importante para nosotros es que actúan a modo de reloj biológico, determinan la reserva replicativa que tienen las células, cuántas veces pueden dividirse, y esto pues hace que en aquellos pacientes que lo tienen acortado pues que desarrollen enfermedades propias de la vejez a edades más tempranas. Los principales factores que determinan la longitud telomérica los podemos clasificar en 3 estratos complementarios. El primero es el punto de partida, lo que nos toca por nuestros padres, la longitud heredada. Luego vendrían 2 relacionados con el mantenimiento de los telómeros. El primero, pues la existencia de variantes patogénicas, de mutaciones en genes encargados de sintetizar el ADN telomérico, los que afectan al complejo telomerasa fundamentalmente, o de su protección, los que afectan al complejo shortening, y factores epigenéticos que determinan la estructura y función de las regiones teloméricas y subteloméricas. Y por último, el consumo que van sufriendo a lo largo de la vida, que esto está muy influido por la historia replicativa de esas células, que a su vez pues está muy influenciado por el hecho de vivir en un microambiente en el que haya un daño tisular o una inflamación persistente. Y esto último, que es en lo que menos se suelen fijar los artículos que analizan la biología de los telómeros, pues quizás es especialmente importante en el contexto del trasplante pulmonar. Y es que en el trasplante pulmonar empiezan a suceder eventos que suponen un punto de inflexión para estos pacientes, que pueden actuar como un catalizador del consumo telomérico, algunos de los cuales ocurren inmediatamente después del trasplante. La propia cirugía representa un aumento de la demanda proliferativa. Pueden suceder complicaciones como el daño por isquemia reperfusión, que luego requerirá una reparación del epitelio, tienen que cicatrizarse los bronquios, tienen que cicatrizarse otros tejidos, debe haber una regeneración hematopoyética para suplir esas pérdidas que se producen durante la cirugía, y luego a lo largo del tiempo pueden ir sucediendo otros eventos que perpetúan ese aumento de la demanda proliferativa. También el trasplante supone un caldo de cultivo excelente para que haya una inflamación persistente y una activación inmune. Pueden suceder eventos como el rechazo, colonizaciones por gérmenes, infecciones propiamente dichas, que van generando un daño epitelial repetido en unas células senescentes con una menor capacidad de reparación, que además tienen un fenotipo secretor asociado a la senescencia proinflamatorio, y esto hace que entremos en un círculo vicioso que puede conllevar a fenómenos de reparación aberrante y fibrosis. Y ya por último, el papel de los fármacos que administramos para el trasplante, que tienen toxicidades inherentes a su mecanismo de acción, pero que al actuar sobre órganos y tejidos con una menor reserva y una menor capacidad de reparación, pero que a su vez tienen funciones de proliferación y de detoxificación, como son la médula ósea, el riñón o el hígado, puede hacer que se desequilibre la balanza hacia el daño en lugar de hacia la reparación. Y con respecto al injerto me podríais decir, ya, pero se va a sustituir un pulmón con unos telómeros cortos por otro que asumimos que tendrá una longitud telomérica pues más adecuada, y eso lo dejará más protegido de daño, y eso es parcialmente cierto, pero en los eventos que van sucediendo a nivel del injerto influye mucho la inmunosenescencia de los linfocitos T del receptor. Células que tienen funciones tan importantes como el control antiviral, la respuesta a lo inmune, la vigilancia tumoral, la inmunorregulación, todas ellas deprimidas en estos pacientes, y es que estos pacientes tienen una menor cantidad de linfocitos T naive circulantes y por lo tanto una menor respuesta a los antígenos que se vayan encontrando en un futuro, un umbral más bajo para la apoptosis, tienen una menor variabilidad de linfocitos T y más tendencia a respuestas clonales o oligoclonales, y esto hace que tengan una respuesta inmune menos eficaz, menos flexible, menos adaptativa y más vulnerable a descompensarse bajo estrés. Y esto último es una característica de los linfocitos T de estos pacientes que se conoce como paradoja aloinmune, que es un fenómeno de que, a pesar de su menor alorreactividad basal, en contextos propicios, fundamentalmente inflamatorios, tienen la capacidad de recuperar pues esta actividad, y no solo eso, sino que dirigirla hacia un fenotipo más citotóxico, más lesivo y con una menor plasticidad reguladora. Pasamos al apartado de resultados y complicaciones post-trasplante, después de haber visto las causas que pueden llevar a estas complicaciones, y que las podemos dividir en 3. Las complicaciones propiamente del injerto, en las que hay una evidencia más heterogénea y resultados menos uniformes en la literatura. Aquí podremos hablar más de tendencias que de evidencias. Las complicaciones infecciosas,
y las complicaciones extrapulmonares o derivadas de la toxicidad de los fármacos. En estas dos últimas sí que una señal más consistente de un mayor riesgo en estos pacientes. Iremos desgranando una a una las complicaciones del injerto más relevantes, empezando por la disfunción primaria del injerto, en la que se ha publicado de todo, desde artículos que encuentran la asociación, otros que no la encuentran, otros que a pesar de no encontrarla pues hablan de tener más tiempo de ECMO, de estancia UCI estos pacientes, y especialmente interesante me parece el artículo de Greenland publicado en el año 2023, en el que ellos analizan el acortamiento telomérico después de que suceda el evento, la disfunción primaria del injerto, y vieron que en aquellas formas más graves pues había un mayor acortamiento telomérico, que esto no sabemos si es causa o consecuencia, pero nos deja el mensaje de sospecha de que pueda existir una relación bidireccional entre la disfunción primaria del injerto y el acortamiento telomérico. Además de eso, ellos vieron que estos pacientes tenían una expresión aberrante de genes profibróticos e inflamatorios y que esto pues, también se relacionaba con un mayor riesgo de desarrollar disfunción crónica de injerto en un futuro. En cuanto a la distensia de la pared torácica o el esternón, las complicaciones de la vía aérea muchas veces no se recogen en los artículos que analizan telómeros y trasplante, pero en los que sí que nos dan datos sobre esto también parece haber una mayor incidencia de ambas y sobre todo en las complicaciones de la vía aérea en algunos artículos con odds ratio nada desdeñables. Con el rechazo agudo celular sucede algo curioso, y es que hay artículos que han identificado una menor tasa de rechazo agudo celular en pacientes con telómeros cortos, y eso es debido a esa inmunosenescencia, esa menor aloreactividad de los linfocitos T de estos pacientes, que a priori puede considerarse una ventaja, pero no es más que otra señal, otra muestra de una respuesta inmunológica debilitada y que puede entrañar otros riesgos incluso mayores que el propio rechazo agudo celular. Con respecto al rechazo mediado por anticuerpos, pues no se ha encontrado asociación con el acortamiento telomérico, y es que los linfocitos B tienen una vida y una función un poco más independiente de la longitud telomérica. Y pasamos a mi apartado favorito, que es la disfunción crónica de injerto, en el que también hay artículos en los que han encontrado asociación y otros que no, pero señalar que en aquellos que sí que identificaban un mayor riesgo en pacientes con acortamiento telomérico, pues solían incluir pacientes con variantes teloméricas con mutaciones de mayor gravedad o con una longitud telomérica más acortada. Por lo tanto, pues probablemente estuviésemos también ante formas más graves de la enfermedad. Y no quería dejar de mencionar el posible papel de la longitud telomérica del donante, en el que hay artículos que han estudiado el acortamiento telomérico en los donantes y también han encontrado una relación de mayor riesgo para el desarrollo de disfunción crónica de injerto. Así que, valorándolo todo en su conjunto, pues probablemente en la génesis, en el desarrollo de la disfunción crónica de injerto en estos pacientes, pues responda a un modelo multifactorial en el que no sabemos cuánto pesa cada una de las variables, pero en la que podemos identificar fundamentalmente tres, que es la reserva del injerto, condicionada por la longitud telomérica del donante, eventos que van produciendo daño en el pulmón con una reparación anómala y, por último, la disregulación inmune del receptor, condicionada por el acortamiento telomérico del receptor y esa menor capacidad para resolver el daño. En cuanto a la mortalidad, parece no estar muy influida a corto plazo por el acortamiento telomérico, sí que a más largo plazo hay artículos pues, que han mostrado una menor supervivencia en estos pacientes, que muchas veces no está condicionada por eventos del injerto, sino por causas extrapulmonares, y dentro de los predictores de mortalidad previos al trasplante, el que tiene un mayor peso, el que ha sido mejor estudiado, es el síndrome mielodisplásico, y en segundo lugar el mayor acortamiento telomérico a la hora de realizarse el trasplante. En cualquier caso, pues se considera que estos pacientes tienen una sobrevida aceptable, que no se desvía tanto de la de otras indicaciones del trasplante y que, pues en cualquier caso, supera la expectativa de vida que tendrían por la enfermedad por la que se trasplantan, y creo que por eso concluye el artículo que no debe suponer una contraindicación el acortamiento telomérico para el trasplante pulmonar. Pasamos a las complicaciones infecciosas, en las que sí que en la literatura pues, hay una señal más clara de que hay una tasa más alta en pacientes con acortamiento telomérico. Hasta el 71% de los pacientes en alguna de las series presentaban alguna infección, sobre todo infecciones por citomegalovirus u otros herpesvirus. Sabemos de la importancia de los linfocitos T para el control de estas infecciones, y en artículos que analizaban el hecho de tener viremias persistentes, pues pacientes con acortamiento telomérico tenían hasta 5 veces más riesgo relativo de tenerla.
También parece haber una mayor tasa de infecciones bacterianas condicionadas por el daño epitelial y las colonizaciones que sufren estos pacientes e infecciones fúngicas muy determinadas por el estado hematológico de estos pacientes. Así que podemos quedarnos con la sensación de que son pacientes que precisan una mayor presión de profilaxis, pero también tener en cuenta de que probablemente sean los que peor las toleren. Y muy en esta línea, si tenemos alternativas menos lesivas como el etermovir y maribavir para el control de la infección por el citomegalovirus por su menor mielotoxicidad, pues deberíamos plantearnos si deben ser estas las opciones de primera elección en estos pacientes. En cuanto a las complicaciones extrapulmonares señaladas en rojo, las que dependen de la toxicidad de los fármacos, que vienen a ser las clásicas, las que habitualmente tenemos en todos los pacientes, pero con una mayor incidencia en estos pacientes con acortamiento telomérico, y no quería dejar de señalar algunas. Hay un poco de margen. Por considerarlas especialmente relevantes o características de los síndromes teloméricos, como es el síndrome mielodisplásico, la leucemia mieloide aguda dentro de las hematológicas, el síndrome hepatopulmonar, la hipertensión portal no cirrótica, la hiperplasia nodular regenerativa de las hepáticas. También parece tener una mayor tendencia a estenosis esofágicas y disfagia y una mayor incidencia de carcinomas epidermoides cutáneos y de cabeza y cuello, y por eso en la guía se nos dice hacer un despistaje más agresivo de estas neoplasias en el seguimiento. Y ya pues una vez hemos analizado todas estas características, llegamos a la pregunta clave de qué hacer con el tratamiento de estos pacientes, y creo que en base a lo que conocemos ahora, pues lo más prudente es hacer un ajuste del tratamiento en función del riesgo. Un riesgo que se puede calcular a dos niveles. El primero sería pretrasplante en función de la longitud telomérica, y eso es lo que nos recomiendan en este artículo, que pacientes con telómeros ultracortos, pues ellos recomiendan evitar la linfodeplección dentro de las terapias de inducción, evitar el trasplante con mismatch de CMV de alto riesgo siempre que sea posible, evitar el uso de antimetabolitos y utilizar solo dos inmunosupresores, tacrolimus y prednisona, y emplear siempre los antimicrobianos menos mielotóxicos. Y habría un segundo nivel de ajuste del tratamiento en función de los eventos que fueran sucediendo después del trasplante, y la guía que marcaría el ajuste de esos tratamientos sería la respuesta en la médula ósea. En caso de citopenias moderadas, siempre y cuando se hayan retirado otros mielotóxicos que sean potencialmente prescindibles, pues tratar de reducir la dosis de los antimetabolitos. Si las citopenias son graves, plantear incluso su retirada. En el caso de complicaciones infecciosas, pues si además se acompañan de citopenias, exactamente lo mismo, y siempre optar por la opción menos mielotóxica de los tratamientos. Y donde estamos un poco más atados de pies y manos es en las complicaciones del injerto, en las que pues no hay nada que nos diga hasta la fecha que debamos salirnos de las terapias estándar, pero si queremos realizar una mayor presión de inmunosupresión, pues la tolerancia a esta vendrá determinada por la respuesta de la médula ósea. En caso de que las cosas vengan mal dadas y que planteemos otras alternativas de tratamiento porque exista una intolerancia a los inmunosupresores clásicos, saber que hay varias, que los inhibidores de mTOR son los que tienen un mayor sustento bibliográfico, sobre todo como sustituto en los antimetabolitos, porque permiten un mejor control de las infecciones virales, permiten preservar más la longitud telomérica y son menos mielotóxicos, que el Belatacep se ha empleado como ahorrador de los inmunosupresores clásicos cuando estos no se toleran o hay una insuficiencia renal grave, que la fotoferesis extracorpórea plantea dudas de su efectividad al actuar sobre una población de linfocitos pues senescente y que menos modulable, que las inmunoglobulinas pueden tener cierto papel en el control de las infecciones y que a priori los más atractivos, los inhibidores de ROCK, los anti-JAK, los bloqueadores de IL-6, pues al actuar sobre vías que se encuentran sobreexpresadas en ese fenotipo secretor asociado a la senescencia, es también con los que podemos pagar un mayor peaje en cuanto a toxicidades hematológica, también hepática y más riesgo infeccioso. El objetivo es ir hacia una inmunosupresión individualizada en estos pacientes y por eso está en marcha este proyecto de investigación multicéntrico nacional que coordina el doctor Rodrigo Alonso y que espero que nos saque de muchas dudas en un futuro, pero hasta que lleguen los resultados de este estudio o de otros, creo que las conclusiones que podemos sacar es que el acortamiento telomérico no debe considerarse una contraindicación para el trasplante, pero sí que es un factor de riesgo,
que los pacientes con telómeros cortos tienen más susceptibilidad a presentar complicaciones infecciosas y extrapulmonares, sobre todo las derivadas de la toxicidad de los fármacos, y que no está tan bien establecido cómo pueden afectar a outcomes del injerto, que la médula ósea es la brújula que debe guiar la toma de decisiones en cuanto al tratamiento, al menos hasta que haya biomarcadores mejores, y que, como conclusión definitiva, el trasplante sigue siendo una opción válida en estos pacientes, pero requiere una monitorización intensiva, un manejo anticipatorio y dinámico hasta poder llegar a una medicina de precisión real. Muchas gracias. Creo que hacemos el debate al final, ¿no? Bueno, muchas gracias, Gabriel. Habéis visto que dan aviso, al quinto creo que libera 320 voltios, lo digo, porque no lo activamos nosotros. Bueno, a continuación, la ponencia que va a ser de trasplante pulmonar de enfermedades raras, tanto las indicaciones como el riesgo de recidiva, y lo va a dar Víctor Mora del Hospital de Marqués de Valdecilla, Santander. Víctor, cuando quieres. Buenos días. Yo no debería de estar aquí, yo tendría que estar ahí como moderador. La persona que tenía que estar aquí era otra compañera mía de mi hospital, pero que por una cuestión de última hora no ha podido venir, y esto es lo que pasa cuando te toca organizar algo y eres medianamente responsable y a falta de unos pocos días no quieres joder a nadie pidiéndole una sesión de estas, pues ya la doy yo. Y me parecía una sesión muy interesante cuando decidimos ponerla, cuando no me tocaba darla, y ahora que me tocó darla, pues me parecía un poco ya no tan atractiva. Pero bueno, a ver, la idea con el trasplante por enfermedades raras, estoy seguro de que todos hemos hecho trasplantes por enfermedades raras, seguro que muchas veces de manera consciente y seguro que muchas veces de manera inconsciente hemos trasplantado cosas que no sabíamos y que hemos descubierto a posteriori, y otras que seguramente habíamos trasplantado y no nos hemos enterado que hemos trasplantado alguna enfermedad rara. Entonces el objetivo con la sesión no es ir una por una repasando todas y cada una de las potenciales enfermedades raras que podemos tener, sino dar una visión un poquito global, unas ideas un poco más reflexivas, y sí que repasaré algunas así como más importantes. Como primer mensaje, que es básicamente las conclusiones, el trasplante en enfermedades raras es factible y ofrece buenos resultados, pero hay que tener claras algunas cosas. Vamos a tener dudas de cuándo trasplantar, hay que conocer bien qué particularidades tienen estas enfermedades. Hay que conocer que estas enfermedades pueden recurrir, que es lo que salía en el título, pero a pesar de todo ello, el trasplante sigue ofreciendo una opción curativa a nivel funcional, sigue ofreciendo buenos resultados de supervivencia y buenos resultados de calidad de vida. Estas gráficas no las conocemos todos, resultados, las indicaciones de trasplante tanto de la ONT como de la SHLT, más o menos siempre igual, en torno al 70-80% de las indicaciones, EPOC y EPID. Luego tenemos ese grupo de los otros, los retrasplantes, la hipertensión y las bronquiectasias. En prácticamente casi todos los grupos caen enfermedades raras. Incluso en el enfisema, el déficit de alfa-1 no deja de ser una enfermedad rara. Entonces, el problema es que las vamos a tener repartidas en todos los grupos de indicaciones. Y antes de hablar bien del trasplante de enfermedades raras, lo primero es definir lo que es una enfermedad rara. Pues no tiene sentido, son enfermedades con baja prevalencia en la población que afectan a un número limitado de personas y tiene una definición concreta, y es que tiene que afectar a menos de 5 por cada 10.000 habitantes. Se calcula que hay unos 300 millones de personas en el mundo que tienen una enfermedad rara, unos 3 millones de personas en España, y en Orfanet hay registradas 6.400 enfermedades raras bien documentadas, pero se estima que habrá en torno a 7.000 y que habrá muchas que desconocemos. El problema con las enfermedades raras es que son un grupo muy heterogéneo. Van a tener diferentes sustratos fisiopatológicos, pueden afectar a la genética, a la inmunología, a lo metabólico, a las infecciones o incluso todo a la vez. A nivel pulmonar nos va a pasar lo mismo, puede afectar al intersticio, a la vía aérea, a los vasos o todo a la vez. Van a ser muchas de ellas enfermedades sistémicas, van a afectar a otros órganos, y además tenemos el riesgo de recurrencia que luego repasaremos bien. Y además, al no ser tan conocidas, nos van a aportar una mayor complejidad porque van a tener una progresión impredecible, pueden tener deterioros bruscos, generalmente afectan a gente joven, y además pueden tener alteraciones anatómicas que dificulten todavía más la técnica quirúrgica. Las recomendaciones de trasplante, de derivación y de inclusión en lista de espera para la mayoría de las enfermedades de los grandes grupos las tenemos bien documentadas en el consenso de ISHLT, pero no tenemos unas recomendaciones para las enfermedades raras, que ya digo, cuando sean del grupo de PID, pues utilizaremos los criterios de PID, cuando sean de las bronquiectasias, los de las bronquiectasias, pero no tenemos recomendaciones concretas. Y obviamente, pues como todo, en toda medicina estas frases son muy vacías, ¿no? Lo de debe individualizarse, individualizamos en todo. El problema es que en estos pacientes pues vamos a tener que tomar decisiones con más incertidumbre, y la medicina obviamente maneja incertidumbre, pero
cuanta mayor incertidumbre hay, pues nos incomoda más. Vamos a tener muchas dudas con este grupo de pacientes de cuándo es el momento para la derivación, que eso encima no va a depender de nosotros, sino de los centros que nos lo mandan. Vamos a tener dudas de cómo van a progresar, porque sean raras, no conocemos su comportamiento y pueden tener un comportamiento no bien predecible. No sabemos los riesgos que van a tener después del trasplante. Habrá que evaluar bien las comorbilidades de toda la afectación sistémica. No vamos a tener unos criterios claros de inclusión en lista de espera en los centros de trasplante y luego pues lo de siempre, ¿no? Los principios de la ética, de justicia y de demás cosas que en otras partes de la medicina no aplicamos. Para mí hay tres claves a la hora de seleccionar pacientes con enfermedades raras como candidatos a trasplante, y esto ya lo vengo diciendo desde hace un rato, que es valorar la afectación extrapulmonar, ¿no? Por ejemplo, en la sarcoidosis, que es paradigma de enfermedad sistémica que afecta a múltiples órganos, pues tendremos que valorar bien la comorbilidad extrapulmonar que tengamos. De enfermedades teloméricas no voy a decir más después de lo que nos ha dicho Gaby, pero claramente es otro factor a tener en cuenta que, como él ha dicho, no contraindica, pero sí a tener en cuenta. Habrá que tener en cuenta las infecciones recurrentes y pues, las enfermedades autoinmunes van a tener una afectación extrapulmonar bien documentada. Ya también lo vengo diciendo un rato, habrá que evaluar bien el riesgo de recurrencia post-trasplante. Y aquí me gustaría rescatar un poco de historia del trasplante. Esto es un Lancet del año 93 y lo pongo porque el trasplante va a poder funcionar como un experimento natural. ¿Por qué? Esto es un Lancet de Paul Corris del año 93. En el año 93 se presenta esto, básicamente presentaban 2 casos de pacientes asmáticos que después del trasplante dejaban de ser asmáticos y 2 receptores no asmáticos que reciben donantes de asmáticos y se convierten en asmáticos. Y hasta ese momento tampoco teníamos del todo claro si el asma era una enfermedad pulmonar o una enfermedad sistémica. Pues está claro que el trasplante funciona como un experimento natural y que el asma es una enfermedad de la vía aérea. Entonces, el trasplante también nos enseña mucho del comportamiento de algunas enfermedades y las enfermedades, sobre todo de la vía aérea, el asma, las bronquiectasias, algunas bronquiectasias, no las de las inmunodeficiencias, por ejemplo, o el EPOC, pues son predominantemente una enfermedad respiratoria y cuando hagamos el trasplante la enfermedad desaparece. Pero habrá situaciones en las que no, en las que vamos a tener una enfermedad sistémica que tiene una afectación pulmonar, con el trasplante cambiaremos los pulmones, pero la enfermedad sistémica sigue estando ahí y por lo tanto eso es algo que hay que tener en cuenta a la hora de la indicación de trasplante por enfermedades raras. Y lo último, pues es básicamente lo que también vengo diciendo desde hace un rato, es valorar bien la complejidad técnica. Hay enfermedades vasculares, por ejemplo, que cursan con aneurismas de las arterias y que a la hora de la cirugía pueden requerir reparaciones de las arterias pulmonares y demás, y que técnicamente lo pueden hacer más difícil. En cuanto a la recurrencia, lo dicho, no me voy a ir una por una. Esta sesión podría ser un poco coñazo si voy una por una hablando y hay muchísimos artículos. Y además el problema con esto es que hay muchas series de casos publicadas sueltas. O sea, cada uno publica lo suyo y demás. Estos 2 artículos están muy bien porque aglutinan todos esos casos aislados que hay publicados. Entonces voy a pegar un repaso un poco general a algunas de ellas, a las más importantes. Sobre todo por hablar del riesgo de recurrencia. La que tenemos mejor conocida como riesgo de recurrencia es la sarcoidosis y que probablemente es la que más frecuentemente recidiva después del trasplante. Estoy seguro de que todos tenemos alguna experiencia. La incidencia, la indicación de trasplante por sarcoidosis es baja, en torno al 2%, por lo tanto está claro que es una enfermedad rara, pero sí que hay recurrencias descritas hasta un 50% después del trasplante. A pesar de eso, la supervivencia a 5 años sigue siendo buena, con resultados que llegan hasta el 70%, que es comparable a lo de otras indicaciones. La linfangioliomiyomatosis, sabéis que afecta más o menos en torno a un caso por cada 1.000.000 de habitantes. También es una enfermedad rara, indicación de trasplante muy poco frecuente. Las recidivas son raras, pero están descritas, pero también tienen supervivencias a largo plazo muy buenas. La histiocytosis de células de Langerhans es algo parecido, indicación poco frecuente, menos del 1%. En estos artículos hablan de de que las recidivas son infrecuentes, en torno al 0 o 10%, pero hay alguna serie descrita con hasta un 50%, entonces ahí parece que evidencia muy variable, pero pasa lo mismo, la supervivencia a 5 y a 10 años parece que es buena. La proteinosis alveolar es otra enfermedad muy rara que seguramente a todos nos ha tocado alguna vez evaluar alguno, también una indicación menos del 1%, también las recidivas son infrecuentes. Aquí os voy a traer que os le cuento en primicia, no sé si alguien más ha participado, pero eso está recién aceptado en el European Respiratory Journal, saldrá próximamente,
y es de la gente de Viena, que empezó a liderar un estudio multicéntrico internacional sobre trasplante pulmonar en proteinosis. Lo que han hecho es lanzar una encuesta a 214 centros de 35 países, contestaron 137, algunos contestaron pues, que tenían casos, otros que no tenían casos. Finalmente, 31 centros, daros cuenta, de 214 en 35 países, solo 31 centros aportan casos, y desde el año 92 al 2025 solo se reportan 63 casos de trasplante pulmonar por proteinosis, es una indicación obviamente poco frecuente. Y sin embargo, el riesgo de recurrencia después es de en torno a un 15%. Sin embargo, el tiempo hasta la recurrencia es bastante largo. Daros cuenta del Kaplan-Meier. Recurren en torno a un 30% a los 10 años. Es decir, parece que la recurrencia es tardía y que los resultados de supervivencia son buenos, tienen supervivencias a largo plazo muy buenas. Y cuando hacen los análisis de regresión multivariante se encuentran que la recurrencia no se asoció a una significativa pérdida de función, ¿vale? Recurren, pero los pulmones siguen funcionando bien y los resultados a largo plazo son buenos. De las enfermedades intersticiales no son un 3-5% de las indicaciones, son enfermedades intersticiales por grupos raros, ¿vale? Las intersticiales, la FPI y demás, tenemos obviamente mayor representación, pero hay enfermedades intersticiales raras que también trasplantamos. Aquí a mí se me ocurría que es otro multicéntrico en el que también participamos algunos de nosotros, que probablemente son de las enfermedades intersticiales sistémicas inflamatorias más difíciles de controlar y que son las enfermedades inflamatorias, las dermatomiositis y demás. Aquí había en torno a no sé si era un 20-30% de pacientes con anticuerpos anti-MDA5 que sabemos que tienen un mal pronóstico. El diseño es muy parecido al anterior. Son encuestas, 68 centros, contestan 23, 19 participan y se incluyen simplemente 64 pacientes. Se compara con un grupo control. Daros cuenta que son pacientes graves. 33% en alarma cero y 21% con ECMO como puente al trasplante. No hubo documentación de recidivas de la fibrosis en los injertos, sí que había en torno a un 8% de recidivas clínicas por afectación muscular, pero no afectación intersticial. Y luego la supervivencia a largo plazo también es buena. De hipertensión pulmonar, en el fondo, también es una indicación rara. Estamos en torno a un 2-5% de las indicaciones y algunos grupos de hipertensión pulmonar también son enfermedades raras. Y, sin embargo, no tenemos datos bien documentados de recidiva de enfermedades vasculares después del trasplante. Del déficit de alfa-1, que en el fondo pues es una enfermedad relativamente familiar para nosotros y conocida, pero también es una indicación poco frecuente y que tampoco tenemos, o sea, en principio queda solventado el problema, simplemente cuando vuelven a fumar pues volvemos a tener problemas, pero bueno, no tenemos datos muy claros de recurrencia ni de supervivencia a largo plazo. De exposición a metales duros o enfermedades tipo neumoconiosis, pues también es una enfermedad muy rara, casos infrecuentes, salvo que vuelva a haber exposición después del trasplante. Y aquí vengo a hablar un poco de mi libro, porque acabamos de publicar esto, que está recién publicado en Respirology, también es un multicéntrico español. Hemos participado en los 7 centros que llevábamos más tiempo, porque los que llevan menos no tenían casos, y terminamos en el 2023. Y básicamente hemos hecho ese trasplante pulmonar por neumoconiosis, porque en el fondo también es una enfermedad rara. Os voy a poner aquí, en España, estos son datos nuestros, de todos los que estamos aquí, desde el año 2010 hasta que terminamos el reclutamiento habíamos hecho 4.500 trasplantes, solo 81 con indicación por neumoconiosis, es el 1,7, y daros cuenta que hay bastantes diferencias entre centros. Precisamente aquí en Coruña tienen un 5% de las indicaciones de trasplantes por neumoconiosis, y hay otros centros que están pues, en torno al 1%. Lo que hicimos en este estudio es eso, multicéntrico, retrospectivo, casos y controles. Los casos eran pacientes trasplantados por silicosis, los controles cualquier enfermedad respiratoria. Habíamos apareado por tipo de trasplante uni o bipulmonar, por diferencia de, o sea, que tuvieran menos de 5 años los casos y los controles, y por sexos. Y básicamente lo que queríamos era ver bien las morbilidades posoperatorias inmediatas. Hay muchos estudios hechos sacado de unos de grandes bases de datos donde nos dicen que los resultados a largo plazo son buenos, comparan siempre con EPID, pero no teníamos datos de morbilidad posoperatoria. Aparentemente son pacientes con mayor complejidad técnica y que podían ir peor. Y bueno, pues lo que nos sale es que sí, efectivamente tienen cirugías más complejas, cirugías más largas, mayor necesidad de soporte hemodinámico durante la cirugía y posoperatorio, que sí, que son más difíciles de trasplantar, eso lo tenemos claro, pero sin embargo la supervivencia a largo plazo es igual que la de los controles y además curiosamente nos encontramos esto, y es que tienen menos riesgo de CLAD de manera significativa con respecto a los controles, pero sin embargo los que desarrollaban CLAD tenían un fenotipo más restrictivo. Esto es algo que nos hemos encontrado y que no tenemos una explicación clara que darle, que simplemente pues, genera una hipótesis más de si hay algo ahí profibrótico en el propio receptor que favorece el desarrollo de la silicosis y que después del trasplante va a favorecer el desarrollo de un fenotipo más restrictivo.
De hemosiderosis pulmonar idiopática, seguro que también os habéis encontrado alguna vez algún caso. Cuando revisáis la bibliografía, pues es bastante desalentador porque hay casos muy contradictorios, casos que recidivan, casos que no. Muchos centros son rechazados. Las recidivas están documentadas, pero no tenemos datos suficientes para poder hablar. Y para acabar, el carcinoma broncoalveolar, que al final, pues, yo no sé si alguien más ha seguido haciendo trasplantes por adenocarcinoma in situ. Al fin, esto tenía sentido. Un adenocarcinoma localizado en el pulmón que no supera la membrana basal. Sobre papel tenía sentido. Nosotros en su momento trasplantamos 3, recidivaron 2. Por lo tanto, aunque ahí pone que las recidivas son muy raras, pero están descritas y no tenemos datos suficientes a largo plazo para hacer recomendaciones. Estas diapositivas que os acabo de enseñar antes tenían una columna más que hablaba de cuáles eran los mecanismos de recidiva de cada una de las enfermedades y decidí quitarlo de ahí porque hacía la diapositiva un poquito más complicada. Pero ¿por qué recurren todas estas? Pues recurren por mecanismos diferentes. Las enfermedades sistémicas van a seguir estando ahí y pueden volver a afectar a los injertos, como puede ocurrir en la sarcoidosis o las enfermedades intersticiales, sobre todo las enfermedades del tejido conectivo. Va a haber algunas enfermedades, como ocurre en la linfagiolehematosis o en la histiocytosis de células de Langerhans, donde vamos a tener unas células del receptor, que en el fondo son células hematológicas que se comportan como una neoplasia hematológica y que pueden recolonizar el injerto y volver a reproducir la misma enfermedad, o porque se mantiene el trigger, la exposición a cualquier situación ambiental, o porque hay un defecto genético autoinmune que persiste en el receptor y que puede volver a generar un daño después del trasplante o seguir afectando a otros órganos. Entonces, con todo esto que os acabo de contar, si hay riesgo de recidivas, ¿trasplantamos o no? Los que piensen que sí, que levanten la mano. Os ha costado, pero y los que piensen que no, yo también voto que sí. Las recidivas verdaderas son infrecuentes en la mayoría de enfermedades, existen, ¿vale? Pero bueno, el tratamiento inmunosupresor en muchas de las ocasiones, sobre todo las enfermedades autoinmunes, van a ayudar a controlar muchas de las enfermedades. No sé qué experiencia tenéis con trasplantes, por ejemplo, con Crohn o con colitis ulcerosa. Van de maravilla después del trasplante. La inmunosupresión les ayuda a controlar sus enfermedades sistémicas. Y luego, sobre todo esto, hay muchas recurrencias que son histológicas y no clínicas, es decir, afectan al pulmón, pero la función sigue estando bien y los pacientes siguen manteniendo una buena calidad de vida y una buena supervivencia. Por lo tanto, bueno, no nos limitan mucho. Y los datos que tenemos publicados es que hay una buena calidad de vida, una buena supervivencia que es comparable al del resto de las indicaciones. Por lo tanto, ante la duda, yo creo que vamos más a favor de hacer el trasplante que de no hacerlo. Entonces, como mensajes finales, pues ya hemos visto, no es una única enfermedad, es obviamente un grupo muy heterogéneo que van a requerir una evaluación un poquito más detallada que otras enfermedades. El riesgo de recurrencia existe por mecanismos biológicos que son distintos, pero a pesar de eso siguen dándonos buenos resultados de calidad de vida y de supervivencia a largo plazo y por lo tanto el objetivo no es evitar el trasplante en estas enfermedades, sino seleccionar adecuadamente aquellos candidatos en los que lo podamos hacer y seguir obteniendo buenos resultados después. Simplemente esta es la última diapositiva, que sepáis que existe una red europea, la RNLAN, que es la Red Europea de Enfermedades Raras, que organiza la Comisión Europea y que es justo que esto era de enfermedades raras, pues bueno, nosotros somos parte de esa Red Europea de Enfermedades Raras, hay como diferentes grupos y nosotros estamos en el grupo de CLAD, que está considerado enfermedad rara en la RNLAN, para las enfermedades intersticiales ocupacionales y para la hipertensión. Por si alguien quiere cacharrear, en la página web está toda la información. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Bueno, pues ahora vamos a escuchar a Cristina, del Hospital Vall-d'Hebron, que nos va a contar retrasplante pulmonar, indicaciones, limitaciones y resultados, cuando quiera. Bueno, buenos días a todos. Gracias a la organización por la invitación. Y realmente el retrasplante es el reto que tenemos en la era moderna del trasplante, que abarca pues, ¿no? las complicaciones quirúrgicas inherentes propias a una segunda intervención, cuando un paciente ya se ha sometido a un trasplante previo, las complicaciones inmunológicas, ¿no? Y uno puede pensar que llegar al retrasplante es un fracaso porque no hemos sido capaces de cuidar el órgano, aparte del sustrato ético de dar una segunda oportunidad cuando tenemos pacientes en lista de espera. Entonces, cuando hablamos del retrasplante, en nuestro medio, ¿de qué estamos hablando?
Pues mirar, estos no son datos de la ONT. La verdad es que nosotros en España nos mantenemos bastante estables. En realidad, la indicación del retrasplante pues no llega, algunos años ha llegado al 4%, pero se mantiene muy estable, y el año pasado, que hicimos pues más de 500 trasplantes, el retrasplante representó un 2% del total de los trasplantes que hicimos. Si esto lo traducimos, ¿no?, a nivel internacional, y este año tenemos ya pues un report de la SHLT, tocaba pues, ¿no?, de actividad en pulmón. Hasta el 2008, pues, ¿no?, a nivel internacional, y esto ya sabéis que participan muchos centros ¿no?, norteamericanos, hacían unos 2.000 trasplantes anuales. Hemos cambiado, hacemos más trasplantes, casi 5.000 en el 2024, y a nivel internacional las cifras de retrasplante también están alrededor del 3 y del 5%. ¿Y por qué es esto? Es algo que todos los clínicos que estamos aquí sabemos, y es que nuestros pacientes a partir del primer año fallecen de disfunción crónica, y cada año tenemos un 10% de pacientes que llegan a la disfunción crónica por diferentes motivos. Todos sabemos los factores de riesgo: episodios de rechazo agudo celular, rechazo mediado por anticuerpos. Cuando esto sucede, llegamos al diagnóstico, intentamos pues, hacer todos los cambios en la inmunosupresión que sabemos y que podemos y que tenemos al alcance, que como todos sabemos pues, muchas veces no es suficiente, y hay un porcentaje de pacientes que cae pues, de forma dramática su función pulmonar y que se lanzan al vacío, y que es en estos pacientes, ¿no?, las preguntas que en las próximas diapositivas creo que intentaré pues, descifrar. ¿Para quién es el retrasplante? ¿Cuándo lo tendríamos que hacer? ¿Hasta cuántos retrasplantes tenemos que hacer? ¿Cuál es la mejor estrategia quirúrgica? Y si lo hacemos, ¿qué resultados podemos esperar? Si nosotros hablamos en general de indicaciones y contraindicaciones, y para esto nos vamos al registro internacional y al consenso que se publicó en el 2021, está claro que la principal indicación será la disfunción crónica del injerto. Esto es cuando aparece ya a largo plazo, pero tenemos pacientes que presentan un fracaso del injerto de forma aguda, o bien porque tienen alteraciones a nivel de la vía aérea, o bien porque hay un fracaso a nivel vascular, o un rechazo agudo refractario. Estos también podrían ser indicaciones de retrasplante. Aquí permitirme que dude, ¿no?, de estas infecciones invasivas que se consideran como una oportunidad del retrasplante, y que sinceramente creo que tendrían que ir a la columna de las contraindicaciones, porque todos sabemos que son pacientes que después pues que tienen malos resultados después del trasplante. Y obviamente tenemos que aplicar por sentido común las contraindicaciones absolutas que aplicamos cuando conocemos un paciente y un posible candidato para recibir un trasplante. Es decir, no nos olvidemos pues, ¿no?, si existen comorbilidades importantes, si existe además un paciente que está en una situación de fracaso de otros órganos, si está muy frágil, donde además en el momento del retrasplante existe un componente emocional, porque muchas veces, ¿no?, son pacientes que conocemos desde mucho tiempo y que queremos pues, darle lo mejor. Y si vamos a la literatura, el problema, y si nosotros vamos a artículos ya desde el año 98, los que nos dedicamos pues, ¿no?, al trasplante, ya hay artículos de retrasplante, no iré tan lejos. Pondré pues, el primero que me ha parecido que ya quiere responder a una de las preguntas que nos hacemos del 2008. Este es un estudio americano en el cual 388 trasplantes pulmonares, 17 van a retrasplante. Entonces, comparan aquellos que van al retrasplante en una situación de ECMO o soporte con ventilación, que tienen una supervivencia peor que aquellos que no van con soporte ECMO. Si nosotros comparamos 17 retrasplantes, ellos comparan 5 que se hacen en una situación aguda. Cuando lo comparan con el total de la supervivencia del primer trasplante, la supervivencia es claramente peor. Ellos documentan muy bien estos 17 casos, 12 de los cuales se dan por disfunción crónica, 5 en el momento agudo, y hasta ellos ya hacen terceros retrasplantes. Estos terceros son trasplantes unipulmonares con una supervivencia, como podéis ver, muy mala. A nivel europeo, este es un trabajo del 2019. El grupo sueco también quiso un poco explicar su experiencia. Es un estudio retrospectivo, 600 pacientes, 49 reciben un retrasplante. La supervivencia de aquel retrasplante que se produce si se hace antes del año del primer trasplante, veis que es del 50%, o sea que son resultados que realmente son malos, ¿no? El retrasplante sí que parece una opción válida, pero es importante elegir el tiempo. Y por eso, pues, en el 2022, este estudio americano
asocia el contexto clínico del tiempo, pero también la situación clínica en la que se encuentra este receptor, ¿no? Añadiendo la escala de Karnofsky para evaluar cómo se encuentran estos pacientes, y establecen que aquellos pacientes de mejor pronóstico son los que hacen un retrasplante tardío, es decir, más allá del primer año, y además que tienen una situación funcional que dentro de la situación mala porque de la disfunción crónica tienen un Karnofsky superior pues, a 80, ¿no? Y como veis, estas serían la supervivencia que sería mejor. Otra pregunta que queremos contestar, ¿qué hacemos si tenemos pacientes en lista? ¿Mejor unipulmonar o mejor bipulmonar? Este es un estudio también americano del 2025. La tendencia y la estrategia mejor es hacer bipulmonar, ¿no? Aunque el trasplante unipulmonar sí que parece que garantiza una mejor supervivencia inicial, a largo plazo son pacientes que tienen una mayor mortalidad. Por lo tanto, si tenemos que optar por un retrasplante, lo que tendríamos que hacer es mejor optar por un bipulmonar. El trabajo más reciente, quizás también un poco que evalúa esos pacientes que todos tenemos en la consulta, disfunciones crónicas en un grado muy severo, es el grupo de Hannover, también con pacientes de Viena, 177 pacientes con un CLAD avanzado, y veis que ellos tienen muchos casos candidatos, hasta 72 pacientes se remiten a una consulta para valorar el retrasplante, pero de esos solo 31 se retrasplantan y bueno, pues algunos lo descartan o porque están muy bien, algunos los descartan por la edad. Parece que la mortalidad es más elevada en esos pacientes que llegan al retrasplante en una situación clínica, es decir, soporte con ECMO o bien con ventilación, peor fenotipo el RAS. Y si llegamos al retrasplante de forma electiva, como pasa como el primer trasplante, parece que esto también tiene un efecto protector. Os quiero presentar dos comunicaciones que se han presentado en la ISHLT. Esto es de abril de este año en Toronto. Este es el grupo de FOSH. Sabéis que es un grupo que trasplanta fibrosis quística. Lo que han hecho es comparar dos eras, ¿no? Antes del 2015 y la supervivencia más allá del 2015. Un poco porque todos nos preguntamos si lo que estamos haciendo, que todos lo hacemos, tiene sentido o no. Y lo que sí que parece es que en la era moderna la supervivencia de los pacientes que llegan al retrasplante es equiparable a 5 años con los que se trasplantan por una primera indicación del trasplante. Y es más, cuando lo miran a 5 años, estos pacientes, más allá del primer año, no tienen más incidencia de disfunción crónica, ¿no? Y esto también es un dato importante. El grupo de Hannover, que también había hecho una publicación hace unos 10 años de su experiencia, ha querido actualizar los datos. Esta es una comunicación en las que ya incluyen 183 pacientes que retrasplantan, fundamentalmente pacientes FQ, pero también un 14% de hipertensión pulmonar. Y el dato más significativo es que son aquellos retrasplantes que superan el primer año, se equiparan en supervivencia al primer trasplante, llegando a los 10 años, ¿no? Un dato que ahora y en el SHLT y con el consenso de la LAD, del BLAD, sí que es verdad que el retrasplante no parece llegar a alcanzar la mejor función pulmonar, y esto sí que lo sabemos. La función inicial del grupo, pues ellos alcanzan un 62%, con lo cual ahora los estaríamos etiquetando de BLAD, pero bueno, las supervivencias a 10 años son similares y por lo tanto, ¿no?, la indicación del retrasplante parece que es algo que sí que podemos seguir haciendo. ¿Y qué hacemos nosotros en nuestro medio? Pues bueno, en el 2019 nuestro grupo publicó nuestra experiencia de retrasplante por disfunción crónica. Hasta entonces solo teníamos 14 retrasplantes hechos. La mayor indicación fue bronquiolitis obliperante, pero cuando comparábamos la supervivencia respecto al primer injerto, pues veis que claramente es peor. El año pasado quisimos, y un poco porque ¿no?, tenemos más actividad, los pacientes pues, alcanzan supervivencias mayores y esto es una discusión en el comité, ¿no?, de hasta qué edad trasplantamos. Nos hicimos la pregunta qué estamos haciendo y hasta cuándo podemos trasplantar. Nuestros datos bueno, habían aumentado un poquito más, 27 retrasplantes, esto lo presentamos en la OSOT. Aquí un 30% del fenotipo ya pues, era RAS o mixto y hicimos un corte para poder tener datos, ¿no?, que fueran significativamente estadísticos a 45 años. Y lo que vimos es que por encima de 45 años el retrasplante ofrecía peores supervivencias.
Y en este contexto, y sabiendo que tenemos pacientes más añosos que se podían beneficiar del retrasplante, pues hice una llamada a todos los grupos con ya madurez en los programas que tienen experiencia en retrasplante. La verdad es que todos contestasteis, así que no, os lo agradezco. Esto está todavía bajo escritura y solo he hecho un preanálisis para poder presentar aquí algunos datos. En España hemos hecho 170 retrasplantes pulmonares, de los cuales, para poder hacer un análisis mucho mejor de supervivencia, he quitado los que son en momento agudo, y son 122 retrasplantes, el 77 por disfunción crónica por bronquiolitis. La mayoría optamos por hacer procedimientos bipulmonares. La mayoría de los pacientes, 88, tienen menos de 50 años. Pero, curiosamente, hemos hecho hasta retrasplantes en pacientes de 68 años, ¿no? Probablemente cuando esto lo miramos son pacientes que han recibido un unipulmonar contralateral. Cuando hacemos el Kaplan-Meier de supervivencia, fijaros que con el corte de 50 años, respecto al análisis previo que nosotros habíamos hecho, sí que parece que por encima de los 50 años el retrasplante no ofrece una garantía de supervivencia, al menos los datos que tenemos nosotros. Estos son en contra de los que ¿no? pues están publicados por el grupo, por ejemplo, de Hannover. No parece que estemos ofreciendo mucha más supervivencia a los pacientes. Algo que también pues, ¿no? preocupa mucho a los cirujanos es el uso, el no el uso de circulación extracorpórea en el primer trasplante, ¿no? Y si eso puede representar una contraindicación para el retrasplante. Con este análisis, y ya os comento que es un análisis preliminar, no existe una asociación entre el uso de CEC en el primer trasplante y un incremento de mortalidad y supervivencia del retrasplante, ¿no? Y la comorbilidad a la que nos enfrentamos más en esta población de pacientes es la comorbilidad renal, ¿no? Ya os digo que son datos muy preliminares. Otra pregunta, ¿hasta cuántos retrasplantes podemos hacer? Son muy pocos los artículos que hay publicados. Este es del 2020, hace pues, un análisis de la UNOS a nivel americano, y aquí pues, en rojo podéis ver que los terceros, ¿no? la segunda vez que llegamos a un paciente al retrasplante, las supervivencias realmente son muy malas. Nosotros solo tenemos experiencia de un retrasplante, que probablemente pues, también todos hayáis oído porque fue como muy mediático, pero cuando analizas el caso, al margen de que como clínica, ¿no? Yo lo considero como un fracaso de no haber sabido cuidar este injerto, y no solo uno, sino además dos. Se trata de una paciente que se trasplantó en el 2016 por un primer trasplante, fue por fibrosis quística. Esta chica pues, iba muy bien, hizo un rechazo refractario al cual no respondió, entre una situación de disfunción crónica, y decidimos retrasplantarla en el 2019. Aquí os pongo cómo es el match, ¿no? El mismatch de HLA, que ya sabéis que en trasplante de pulmón pues no lo miramos, pero en retrospectivo fuimos a ver qué es lo que había pasado. Su primer trasplante solo no compartía ningún locus. En el segundo compartía uno, pero tuvo la mala fortuna de que empezó la pandemia del COVID y hizo pues, una replicación por CMV, además de un CMV resistente, lo que nos obligó a ajustar mucho la inmunosupresión en una paciente de un alto riesgo inmunológico, lo que la llevó a otra situación de disfunción crónica del injerto, y se retrasplantó en el 2021. Por un fenotipo BOS. Actualmente esta paciente lleva 4 años y medio, en diciembre hará 6 años del trasplante, es decir, que con su tercer trasplante lleva más tiempo que con ninguno de los otros dos, pero en esta, sin querer, el mismatch de HLA pues, fue mucho mejor, ¿no? Porque comparte 7 de 8 de los locus, ¿no? En esta paciente ahora pues, tendemos a tener una inmunosupresión al alza, hacemos una monitorización muy estrecha de la función pulmonar, con el riesgo que también esto pues, implica de control de infecciones y el riesgo de neoplasia. Pero su injerto se le ha quedado con una función de 1800, que es etiquetada en el consenso actual, es un BLAT, con lo cual ella es funcionalmente activa y hace de todo, pero su reserva funcional no es la ideal. Así que, en resumen, ¿el retrasplante es posible? Sí. Es muy importante seleccionar el candidato y no olvidar pues, las guías y las contraindicaciones establecidas. El tiempo importa, o sea que es importante también ahora.
voy acabando. Es importante, ¿no? Todo lo que se haga más allá del primer año, pues parece que los resultados son mejores. La mejor opción sigue siendo el bipulmonar. Es muy importante hacer una vigilancia inmunológica muy estrecha de estos pacientes, pero bueno, lanzo algo ahora para el debate, y es que también es un desafío ético, ¿no? La utilidad y la equidad, el priorizar a quien ya tuvo la oportunidad, ¿no? Entonces, en estos casos, probablemente la referencia temprana a hacer un retrasplante de forma electiva va a garantizar mejores resultados, y yo creo que la clave, la key, es la prevención, la vigilancia y la prevención, ¿no? Y nos tendremos que reinventar y hacer fácil lo complicado. Quizás tengamos que mirar más el HLA, que no lo miramos, controlar muy bien las infecciones, y muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los tres ponentes. Habéis visto que el tiempo es implacable, ¿eh? Como teóricamente para cumplir con la siguiente sesión, que estaría puesto a las 1:15, pues tenemos como 20 minutos de discusión. Así que, bueno, pues ahí está la sala para que quieran ir los ponentes para contestar. ¿Nos animamos? ¿Sí? ¿Empezamos nosotros? Venga. Javi. Venga, voy para allá. Gabriel, realmente yo creo que todos los clínicos que llevamos pacientes trasplantados estamos deseando saber qué va a pasar al final con ese proyecto multicéntrico, a ver si nos responde a muchas de las dudas que tenemos. Pero en práctica clínica, en tu práctica clínica, de inicio modificas algo del esquema inmunosupresor y del esquema de profilaxis, y o si no lo haces, porque no lo consideras, porque no lo soporta, ¿en qué momento planteas cambios en los pacientes que tú ya sabes que tienen un acortamiento telomérico? El problema... ¿Se escucha? Sí. Sí. El problema hasta la fecha es que no hemos tenido la oportunidad de mirar longitud telomérica. Nosotros íbamos al segundo paso, que es mirar la genética. Entonces, realmente no podíamos hacer un ajuste del tratamiento en función del acortamiento telomérico de esos casos extremos que se supone que tienen una peor evolución y en los que sí que se recomienda ya de entrada una menor inmunosupresión. No los conocíamos y los íbamos descubriendo un poco por eventos. Sí que teníamos algún caso de disqueratosis congénita que se ha trasplantado, que ahí pues ya sabes que es una forma muy grave de la enfermedad y sí que te permitía hacer un ajuste. Entonces, pues carecíamos de esa información, pero yo sí que mi recomendación es que siempre que la evolución del trasplante lo permita, siempre que las cosas vayan bien dadas, tratar de hacer una inmunosupresión lo más a la baja posible, ¿no? Y sí que si disponemos de esa información con anterioridad, pues creo que sí que se debería seguir esas guías, porque es verdad que tienen muchas toxicidades a los fármacos y cuanta menos presión ejerzamos, creo que tendrá mejores resultados. Desde inicio. Sí. En los que tienen telómeros ultracortos. Sí, sí, sí. Luego ya con longitudes teloméricas más preservadas, probablemente no hace falta hacerlo de entrada e ir vigilando lo que va sucediendo y cómo van tolerando los fármacos y en función de eso ya ir ajustando. Pero los de telómeros ultracortos, sí. Vale, muchas gracias. ¿Alguien más se que se anima? anime. ¿Sí? Bueno, yo mientras tengo una pregunta para Gaby. No sé si tiene mucho sentido, y ahora, ¿no?, con el telómero, quizás tener a todos los pacientes evaluados, ¿no?, tener el telómero cuando entran en lista, pero no solo de los que tienen fibrosis, sino también, pues, ¿no?, del paciente EPOC, del resto de patologías, ¿no?, el papel del telómero en general, ¿no?, porque en general este es el que, ¿no?, también ha hecho que ese paciente llegue a la lista, es decir, que probablemente no todo el mundo tiene la misma longitud del telómero, no serán ultracortos, pero no sé si tiene sentido que hagamos algo general a todos los pacientes que están en la lista. Las recomendaciones hasta la fecha son hacerlo en todos los pacientes con enfermedades pulmonares intersticiales difusas y luego pues ir buscando datos que sugieran que tiene la enfermedad en otros pacientes. Enfisemas a edades tempranas también se recomienda
Y bueno, pues si hay un paciente que tiene manifestaciones extrapulmonares que cuadran con síndromes teloméricos, yo también se lo solicitaría de entrada. Si tienes en tu centro disponible el medir longitud telomérica para todos, pues cuanta más información mejor, pero con el telómero y con absolutamente todo en el trasplante, ¿no? José Luis. Bueno, muchas gracias a los tres por las ponencias y por ajustaros escrupulosamente al tiempo. Una pregunta para cada uno. Gaby, precisamente quería preguntar sobre la disponibilidad de la prueba, porque está claro que es un factor que hay que tener en cuenta, un factor de riesgo sumatorio cuando vayamos a indicar el trasplante en un paciente. Pero esto está disponible en todos los sitios, hay centros de referencia, entiendo que es muy difícil tener tipificado a todos los pacientes con EPITS, pero esto si tú lo pides en tu centro o en cualquier centro de trasplante, ¿se hace de manera rutinaria? ¿Qué se necesita? ¿Es caro? Es caro, es más caro el FlowFish que la PCR cuantitativa, es más sensible y mejor para medir longitud telomérica y aporta más información el FlowFish que la PCR cuantitativa. Disponible, podemos hacer una encuesta de cuántos lo tenéis en vuestro centro. ¿Quién lo tiene? O sea que ahora mismo disponible y accesible, poco a nivel nacional. Sí que, por ejemplo, en Estados Unidos es algo que está muy implementado ya en los hospitales de allí. Y bueno, hasta la fecha yo creo que se ha orientado mal esto, ¿no? Que era lo que decía al principio. Nosotros tenemos disponibilidad absoluta de pedir genética de los telómeros, pero variantes genéticas, mutaciones en pacientes con fibrosis pulmonar idiopática, en algunas series pues hasta el 70% de los pacientes no tenían mutaciones y sí que tenían acortamiento telomérico. Entonces se debe cambiar la orientación de esto, debemos disponer de esas técnicas. Pues si no se tiene FlowFish, pues tener por lo menos PCR cuantitativa. Sé que pues, se han hecho algunos proyectos de investigación a nivel nacional, patrocinados por la industria, en los que durante un tiempo hemos tenido la posibilidad de medir longitud telomérica, pero luego esto se ha acabado y bueno, pues creo que es algo importante, creo que realmente estos pacientes necesitan un ajuste del tratamiento y que debe estar disponible esto. Luego, tenía una pregunta para Víctor en cuanto a las enfermedades raras. Quizás una de las que mejor conocemos es la LAM, por la experiencia. Pero fíjate, cuando preguntas a grupos de neumólogos que llevan estos pacientes en el posoperatorio, algunos mantienen el tratamiento previo que tenía la LAM y otros no. Quería preguntarte por cuál sería la recomendación, si mantener el tratamiento que tenía o ya tratar al paciente como un trasplantado pulmonar y no como una LAM. Yo la experiencia que nosotros tenemos, nosotros los tratamos como el trasplante pulmonar. Sí que en algunos casos hemos tenido algún derrame pleural típico derrame quiloso de las LAM, pero vamos, tampoco tienen ningún tratamiento muy específico. El único tratamiento que yo sé que hay es el sirolimus, pero que además está basado en un estudio de hace muchísimo tiempo con muy poquitos pacientes, que como todo, hacemos a veces tratamientos estándar con evidencias limitadas y en principio los inhibidores del mTOR en el posoperatorio inmediato, eso sí que estarían prohibidos por el riesgo de discencias y demás. Entonces, por eso nosotros en el posinmediato, tratamiento convencional. De hecho, ISHLT en el documento de consenso recomienda mantener el inhibidor del mTOR hasta el momento del trasplante. Nosotros no, o sea, ellos lo recomiendan mantener por el riesgo de que haya una progresión de la enfermedad hasta el momento del trasplante mientras está en la lista. Pero llegar al trasplante con un inhibidor del mTOR y el riesgo de discencias que tiene me parece que es un riesgo muy alto. Nosotros, por lo menos, las LAM que hemos tenido posteriormente, hemos quitado el inhibidor del mTOR en el momento de inclusión en lista de espera. Y luego, a largo plazo, si empiezan a tener algunos problemas extrapulmonar relacionados con la LAM, sí que cambiamos otra vez el antimetabolito por el inhibidor del mTOR, pero solo si aparece algún problema, si no, el tratamiento estándar del trasplante. Vale. Y ya la última pregunta para Cristina. Bueno, está claro que el BLAT, esta entidad nueva que de unos años a esta parte bueno, pues comienza a tener su peso y que parece que se relaciona con muchos pacientes que terminan en CLAT y algunos de ellos en retrasplante. Mi pregunta es sobre la BLAT en sí misma, no sobre el retrasplante. ¿Existe algún manejo específico, algún tratamiento, algún cambio de dirección? Porque es que está claro que son pacientes que por ahora les vigilamos y vemos cómo su función respiratoria pues no sube, sigue, ¿no?, plana.
muchos terminan cayendo, pero no sé si hacemos algo con ellos, no sé si hay alguna línea estratégica que tú pienses que deben seguir estos pacientes. Mira, el consenso, ¿no?, se va a publicar ahora. Cuando tú miras para atrás, o sea, ahora, ¿no?, y haciendo también esta charla, es que es como que no estamos descubriendo nada nuevo. O sea, ya de la ALA, ya del BLAT, hay diapositivas de, ¿no?, y hay trabajos del 2014, del 2013, donde ya etiquetábamos. O sea, ya sabemos que hay pacientes que no llegan a su mejor función pulmonar, o bien por a nivel quirúrgico, por complicaciones en el posoperatorio, y son pacientes que después nosotros ahora publicaremos un trabajo, no los teníamos etiquetados de disfunción crónica. O sea, son pacientes que hacen una vida normal y no hacemos nada especial, o no lo hacíamos. Ahora, que nos preocupa más, porque probablemente de ahí se determine, ¿no?, menor reserva funcional ante cualquier eventualidad, creo que tenemos que ir un paso más en la inmunosupresión. No sé cómo. Creo que el futuro será hacer más modulación. Desde mi punto de vista, el estándar de la inmunosupresión va a ser igual, pero quizás en este perfil de pacientes tendremos que tender a una inmunomodulación desde el principio, no esperar a que aparezca la disfunción. Y probablemente la ECP, ¿no?, la fotoaféresis, igual ahí jugará un papel. Una cosa en relación a esto, por sumar un poco de tal, es que nosotros hicimos un trabajo que combinábamos un poco varias ideas sueltas. Yo estoy también convencido de que la compatibilidad HLA tiene mucho que ver, obviamente. El problema es que no podemos emparejar a los pacientes por HLA porque sería inviable encontrar donantes adecuados y demás. Y el tema con el BLAZ, el CLAZ, HLA, todo un batiburrillo ahí, que nosotros nos hicimos la pregunta, ¿no? BLAZ está claro que es un factor de riesgo de CLAZ, y que la disparidad de EPLETS o de HLA es un factor de riesgo de CLAZ. Pues nosotros miramos y lo que nos salía es que los pacientes con mayor número de disparidades de EPLETS a nivel de QDR tienen más riesgo de BLAZ. Es decir, que igual esos pacientes que luego tienen más riesgo de CLAZ es porque de primeras no han ganado una buena función pulmonar. O sea, que igual la propia disparidad a nivel molecular tiene algo que ver con aunque no alcancen una función pulmonar buena desde el inicio. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? Lo primero, muchas gracias por las presentaciones. Yo tengo dos preguntas muy rápidas. La primera es, parece bastante claro que en los pacientes con algún recortamiento de telómeros, la celularidad es un marcador importante a la hora de la terapia, pero mi pregunta va dirigida a la inducción. ¿Merece la pena gestionar una inducción diferente en aquellos pacientes que se sospecha o se ha diagnosticado algún recortamiento de telómeros? ¿Deberíamos plantearnos una inducción diferente? La gran mayoría de grupos españoles trabajamos con basilizumab, pero ¿deberíamos plantearnos otra alternativa o recortar o evitar directamente la inducción en estos pacientes? Con respecto al basiliximab, ninguna modificación. Sí que si se pretende emplear timoglobulina, lentuzumab, pues no parece lo mejor porque van a tener más citopenias más duraderas, mucha dificultad para revertirlas y entonces si se plantean esas estrategias de inducción, sí, con el basiliximab no debería modificarse. Y en cuanto al retrasplante, tenéis, lo digo para todo el mundo, ¿tenéis algún recorte, considerando los resultados con la edad y evidentemente la complejidad que tiene y la disponibilidad de órganos que hay, ¿tenéis algún recorte de edad, en términos de edad, diagnóstico o situación de emergencia? Nosotros ahora, a raíz de estos resultados, ¿no?, probablemente el 50 años sí que va a ser nuestro tope para retrasplante. Y de hecho nosotros históricamente no hemos hecho retrasplante, hemos hecho alguno de 50, pero no hemos hecho más allá de 50 años. En cuanto a patología, no tenemos una restricción. Y sí que es verdad que, ¿no?, y las guías, el consenso dice que si lo que te lleva al rechazo, ¿no?, al fracaso del injerto es un rechazo mediado por anticuerpos de menos de un año, pues eso es un factor de riesgo, que no una contraindicación. Yo creo que nosotros, y esto un poco a propósito de revisar los datos, también fue, ¿no?, poder dar la oportunidad a quien se pone mal, 50 años, sí que también tenemos que garantizar que lo que estemos haciendo lo hagamos bien. ¿No? Es decir, si lo que hacemos para el trasplante es que el paciente sea capaz de sobrevivir y que sobreviva sin rechazo a 5 años, que es lo que dice, ¿no?, el consenso, pues si hacemos caso a lo que es el consenso,
probablemente 50 años. ¿Que esto cambie en 2 años? Pues también puede ser. ¿Que tengamos más disponibilidad de órganos? Pues también, ¿no? Pero cuando tú tienes una lista de 50 pacientes, pues dar la segunda... Esto es un debate ético que es complicado, desde mi punto de vista, ¿eh? Un debate ético que aporta además cuando el paciente fracasa el primer injerto por un incumplimiento terapéutico, que suele ser común en gente joven. Eso nosotros lo tenemos en cuenta, también. Pero no lo sé, los que nos ha tocado retrasplantar eran cumplidores. Es gente que haciéndolo todo bien, es que hay un porcentaje de pacientes que va a seguir teniendo mala suerte, ¿no? A pesar de haberse vacunado, a pesar de haberlo hecho todo bien, de repente llega la pandemia y tienes un CMV resistente que no habías tenido en el primer trasplante y pierdes el órgano. Claro, el psiquiatra, el asistente social también da su consejo. Nosotros la falta de adherencia para retrasplante sí que la consideramos una contraindicación. Y en estos pacientes que se valoran para retrasplante porque han tenido rechazos resistentes que tú médicamente no hemos podido controlar o que tienen CMV resistente, que es muy difícil control, como plan, o sea, para mí supone... yo lo consideraría un problema serio a la hora de plantearlos como candidatos a retrasplante. Vosotros he visto que además os ha funcionado bien. Claro, está funcionado bien porque le tocó compartir 7 locos, o sea, ha tenido suerte. Ya. Porque a priori esto lo hemos visto, ¿no? A posteriori. Era una paciente que curiosamente no estaba hipersensibilizada, es decir, que ni siquiera hicimos inducción en esta paciente. Y el CMV no ha sido un problema después. O sea, este CMV que fue un problema en el segundo trasplante no lo ha sido en el tercero. Es un caso. Sí. Lo que he publicado, que es muy poco, de las experiencias son malas. Yo creo que siguen siendo pacientes que tienes que mirar uno a uno, ¿no? No puedes hacer una indicación general y los tenemos que discutir varias veces. Cuando nosotros en la consulta pensamos que es un paciente para retrasplante, primero lanzamos el mensaje en el comité para que le vaya calando al equipo quirúrgico y les decimos que sepáis que existe. Entonces nosotros ya lo hemos evaluado, lo hemos madurado y luego ya solo lo entregamos con un lazo para que vaya a quirófano. Por allí hay una pregunta. Bueno, en primer lugar, felicitar a la mesa, que tanto ponentes como moderadores me pareció excelente. Para quien no me conozca, soy César, del grupo de Canarias, neumólogo. Yo quería aprovechar lo de las enfermedades raras porque ahora mismo nosotros debemos ser los raros de los grupos de trasplante nacional porque ya hemos trasplantado una sarcoidosis y tenemos en lista una proteinosis autoinmune. Entonces, desde el punto de vista de la experiencia que han tenido los diferentes grupos con este tipo de enfermedad, el régimen de inmunosupresión posterior al trasplante a mí me preocupa, ¿no? Porque siendo un poco una enfermedad autoinmune, al final, vale, sí, el régimen de inmunosupresión también le va a pegar a la línea B, pero me preocupa la recaída precoz, ¿no? de esta enfermedad. Entonces, no sé muy bien qué experiencia tienen ustedes los que hayan trasplantado proteinosis de tipo autoinmune. Yo porque me ha tocado a mí, pero ya os he enseñado el documento del RJ, 63 pacientes de casi de más de 38 años, lo desconozco, o sea, lo leeré. de 38 años de experiencia a nivel internacional, es decir, muy poquita evidencia. En ese sí que sale que uno de los factores de riesgo para la recidiva son precisamente los que tienen anticuerpos antifactores estimulantes de colonias granulocíticas. Esos son los que más riesgo tienen de recidiva. Nosotros, cuando nos ha tocado, participamos porque teníamos uno. En principio, es que esto está también descrito en otros trasplantes de órgano sólido, la aparición de proteinosis alveolar como complicación de la inmunosupresión. Aparece sobre todo en trasplante renal y simplemente con bajar la inmunosupresión mejoran, básicamente es porque la inmunosupresión lo que hace es reducir la actividad de los macrófagos alveolares. Entonces, bajando inmunosupresión mejoran. Entonces, bajo ese concepto sí debería de ser una inmunosupresión post-trasplante más ajustada a la baja, pero obviamente asumiendo el riesgo de rechazos. Lo digo un poco porque estamos haciendo algo muy raro, que aprovechando la publicación de un artículo de un caso de un grupo australiano, lo tenemos ahora en pretrasplante en lista con daratumumab, bortezomib e inmunoabsorción. Es decir, lo tenemos, vamos, a cero de autoanticuerpos, ¿no? Entonces, esperando el momento para trasplantarlo. ¿Qué va a pasar después? No lo sé. ¿Lo vamos a tener con daratumumab toda la vida, con rituximab? Pues tampoco lo sé. Por eso quería aprovechar un poco esta mesa para preguntarlo y sobre todo para poner en conocimiento que hacemos cosas raras también en Canarias. Había otra pregunta por ahí. Sí.
¿Qué tal? Nada, muchas gracias a la mesa, la verdad es que me han encantado las tres. Sigo en la línea de lo de las minoritarias y bueno, la pregunta es para Víctor, pero bueno, lo abro al resto de compañeros. En relación con el alfa-1 antitripsina, ¿vale? A nivel general, bueno, los que suelen terminar en trasplante son ZZ, muchos ya estaban con la gran mayoría con tratamiento sustitutivo. No hay una indicación formal de que haya que continuar con el tratamiento sustitutivo, pero bueno, hay quien propone que en determinadas situaciones críticas, infecciones, etcétera, pues se valore el tratamiento aumentativo en esas situaciones. ¿Cómo lo ves? ¿Qué soléis hacer? Yo lo veo bien. Hay una persona en esta sala con la que he discutido de esto 1.000.000 de veces. No diré quién, él lo sabe. Yo, a ver, sobre el papel tendría todo el sentido del mundo, si no haces un trasplante combinado pulmón-hígado, mantener el tratamiento sustitutivo después del trasplante, ¿no? Porque al fin y al cabo la enfermedad es por falta de síntesis, entonces tiene todo el sentido del mundo. Además, el alfa-1, o sea, el tratamiento aumentativo no solo es para problemas respiratorios, es decir, tiene otras propiedades antiinflamatorias, inmunomoduladoras muy buenas que en principio nos vendrían muy bien para todo. Yo estoy de acuerdo con Cristina, no hay que inmunosuprimir más, probablemente haya que inmunomodular más, y esto lo hace, entonces tendría sentido. Pero luego cuando te vas a series largas de casos de Ns bastante altas, hay un americano de hace ya un tiempo con una serie bastante alta, o sea, con una N bastante grande, la supervivencia a largo plazo es buena. Entonces, joder, ¿qué sentido tiene esto, o sea, andar dando tratamiento sustitutivo cuando los resultados a largo plazo han demostrado que siguen siendo igual de buenos que el resto de las indicaciones? La respuesta sería un ensayo clínico. Lo ideal sería hacer un ensayo clínico, coger a los pacientes trasplantados por DIF de alfa-1, a unos tratamiento convencional como hacemos ahora y a otros ponerles el tratamiento y ver qué es lo que pasa a largo plazo y sacar conclusiones. Pues es que tiene que ser lo mismo, un ensayo a muy gran escala porque la N son pocos. Gracias. Bueno. ¿Estamos en hora ya? Bien, sí. ¿Damos paso a la siguiente mesa? Nada, pues nada, muchas gracias a todos, gracias a los ponentes por la participación y la brillantez. Muchas gracias. Luego hablamos.